¿Qué tal? Muy buenas noches. En la mesa de usted, y seguramente en todos sus ámbitos, la discusión sobre el litio ha sido algo verdaderamente importante. ¿Qué fue lo que se discutió en la política de México? ¿El litio nuestro fue un paso adelante o un paso en falso? ¿Qué tan importante resulta, pues, el litio no para hoy, para el futuro de México? Pero hoy tenemos ya una verdadera lección de lo que México puede hacer y debe hacer para conservar su soberanía. De eso vamos a hablar. El litio no es solamente el metal de las baterías. No, el litio hoy significa soberanía. Espérenos, vamos a tener un gran programa hoy en el día del juicio. Violeta, pues muy buenas noches, qué bueno que puedes estar con nosotros. Gracias. Fíjate que en esta batalla por el litio, como nos dice además tu libro, Por el litio de México, hemos oído durante las 2 últimas semanas posturas diversas y encontradas, pero pocas voces independientes, pocas voces realmente independientes que puedan hablarnos de qué pasa con el litio. Y yo quisiera preguntarte, ¿de veras el litio vale la pena todo esta lucha que se ha dado, todo este enfrentamiento que más bien parece ideológico que realmente por el litio o por lo que significa o puede significar para México? ¿Vale la pena? ¿Es tan importante el litio? Muy buenas noches. Gracias por la invitación aquí a Día del Juicio. Gracias infinitas por el espacio. Y bueno, esta es una pregunta muy importante. Primero porque vemos actualmente que ya el mercado global del litio se ha venido reposicionando de una manera importante y actualmente el dato que tenemos para 2022 nos señala que este mercado global está dirigiendo la mayor parte de la producción de litio a las baterías de litio. Estamos ahorita con unas cifras importantes. El 74% del litio que se produce en el mundo ya se destina para las baterías y hemos insistido en varios espacios y de varias formas que apenas estamos por iniciar una transición energética donde se demandarán grandes cantidades de litio, porque este litio, este elemento, se utiliza fundamentalmente o se está utilizando ahora para las baterías de los autos eléctricos, que se proponen de manera importante como de los elementos fundamentales para la transición energética y para reducir el calentamiento global frente a esta emergencia climática que estamos viviendo. Entonces, varios países del mundo han fijado fechas finales para vender autos de gasolina y diésel y transitar a los autos eléctricos, y estos autos eléctricos pues necesitan litio, entre otros elementos y minerales. Además de pues está el grafito, el cobalto, la plata, el manganeso, el cobre, el zinc, otros minerales, pero en particular el litio, el grafito y el cobalto crecerá de una manera impresionante. El Banco Mundial señala que en unos pocos años se demandará un 500% más de estos 3 minerales. Y bueno, aquí los países que tienen litio, como es el caso mexicano, pues tendrán, pues serán vistos, ¿no?, por algunos países o empresas que ya tienen puesta la mira a nivel mundial como territorios atractivos para pues poder llevar a cabo su proceso de pues extracción y procesamiento de ¿no? Entonces, en este sentido se vuelve importante el territorio frente a esta transición energética. Fíjate, Violeta, que no hace mucho tiempo, pensando en la importancia, sobre todo en cómo la gente encargada de los negocios del mundo está planteando hasta dónde puede llegar el negocio del litio. Hace no mucho, después del golpe de Estado en Bolivia, tuve la oportunidad de entrevistar a Evo Morales
Y dentro de las cosas que platicamos, ahí estaba el asunto del litio, el asunto del embajado de los Estados Unidos, el asunto de las agencias de los Estados Unidos luchando por quitar a Evo Morales, que significaba que ellos, me refiero a la gran industria de los Estados Unidos, no penetrara al mercado boliviano de litio, o cuando menos a la minería ahí en Bolivia, en el caso del litio. ¿Es así de importante como para un golpe de Estado? Sí, sí, eso pues realmente fue algo que vivimos en América Latina, y nosotros como parte de América Latina vemos que los intereses por el litio son tan grandes que una vez que Bolivia hace este acuerdo con China para la explotación, para el proceso de transformación, ¿verdad? Porque actualmente Bolivia lo que hace es extraer. O sea, el Estado es encargado de la extracción y del procesamiento hasta lo que es la generación del carbonato de litio, y después ya entran algunas empresas. Y bueno, en esta firma de este contrato con China, algo importante es que los estadounidenses, en particular Tesla, tenía también intereses por este tipo de contratos con Bolivia, y finalmente Bolivia acuerda darle estos contratos a China y no a los estadounidenses, y después vivimos una situación complicada una vez que se da el proceso electoral en Bolivia de un golpe de Estado, ¿no? Entonces ya hemos escuchado incluso aquí al presidente actual Arce, ¿no? Que este golpe de Estado pues se debió y tiene como origen pues el litio boliviano, y pues no estamos hablando de algo menor, estamos hablando del país en el mundo con las mayores reservas de este elemento, junto con Chile y Argentina, que constituyen este llamado triángulo de litio, y donde están pues estos recursos que, insistimos, van a ser muy codiciados para las empresas en los próximos años. Ya lo son, pero van a ser aún más, ¿no? Pensando, por ejemplo, en esta demanda que habrá de los autos eléctricos para el año 2030, ya unos cuantos años. Estados Unidos solo venderá el 50% de sus autos, serán eléctricos, ya no venderá autos de gasolina y diésel, y pues para ellos es muy importante el control del litio en América Latina en primer momento, pero también la guerra comercial que ha declarado frente a China, que señala que pues ellos quieren posicionarse, Estados Unidos quiere posicionarse como la nación número uno que lidere el mercado mundial de este tipo de autos, frente al mercado chino, que actualmente tiene este mercado como el número uno a nivel mundial, ¿no? El mercado de autos eléctricos, China lo liderea, y bueno, Estados Unidos viene con una fuerte ofensiva para que ellos se posicionen como los número uno. Entonces hay pues una disputa por los recursos, o sea, por el recurso de litio, por otros minerales y por la pues venta de este tipo de autos. Entonces, pues, sí, les es muy, muy importante, y pues por eso decimos que los territorios donde hay litio pues se reposicionan a nivel mundial. Dime una cosa, el litio por sí mismo puede de veras mover todo esto de lo que estamos hablando. Me refiero, ¿qué más hay detrás del litio? ¿Qué más hay en el futuro? Es decir, no estamos hablando de lo que está pasando ahorita, estamos hablando de lo que viene dentro de muy poco. Y eso que viene dentro de muy poco parece meternos en una terrible dificultad política. Yo sé que tú no eres política y que tú te dedicas más a la cuestión esta, pero ¿cómo lo sienten ustedes? Porque ustedes ven, tú ves cómo está la rebatinga, tú ves cómo se están posicionando unos y otros, tú ves exactamente el valor más allá de la cuestión mineral. Más allá de esto, el litio está siendo, ¿qué? ¿El petróleo de este siglo? Esa es una pregunta muy, muy importante, porque justo cuando vemos esta disputa de las principales naciones por el litio a nivel mundial, pues entendemos parte de esta guerra que hay de fondo,
Y en esta guerra, insisto, Estados Unidos ya la ha declarado, no es que la vaya a declarar, sino hay una orden ejecutiva de la Casa Blanca donde señala que le va a disputar el mercado mundial a China. Entonces vemos aquí una batalla geopolítica por el litio, vemos un reposicionamiento que quiere tener Estados Unidos frente al mercado chino, y entonces de ahí, insisto yo, el control por estos países, y en particular hay que decirlo claramente, en el caso mexicano, México es la nación número 10 de acuerdo al Servicio Geológico estadounidense con los mayores recursos de litio, y por supuesto que Estados Unidos quiere seguir teniendo acceso como lo ha tenido a partir de la ley minera vigente. Bueno, ahora ya se acaba de aprobar una ley donde se agrega lo de litio, pero esta ley minera que se aprobó en los años 90 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, bueno, les daba acceso a todas las empresas del mundo, pero aquí vemos en particular que eran las estadounidenses y las canadienses, ¿no? Pues los territorios con minerales en México, estos 163 minerales que están anotados en la ley minera, pues una vez que las empresas aquí solicitaban una concesión y se las concedían, ellos tenían y ellas tienen acceso a todos estos minerales. Hasta ahora el litio se ha sacado de esta racionalidad y esta lógica, y bueno, estas empresas canadienses y estadounidenses, pues desde nuestra lectura, pues quieren seguir teniendo este acceso a estos minerales, porque de acuerdo al artículo 15, ellas tienen acceso a todos los minerales que se encuentran en el territorio concesionado, y no solo eso, lo tienen durante un periodo de 50 años y con la posibilidad de renovar por otros 50 años, también eso se establece en el artículo 15 de la ley minera. Es decir, que tienen acceso a todos los recursos mineros que se amparan, pero también, bueno, por 100 años, y a esto se le agregan otros elementos, ¿no? Tienen derecho al subsuelo, al agua y a otros elementos que les sean necesarios para llevar a cabo el proceso de exploración, extracción y beneficio de los minerales. Entonces, bueno, vemos que estas empresas pues tienen ese interés de seguir extrayendo estos recursos en el territorio mexicano, y pues a ellos les ha sido sumamente importante, porque no olvidemos que México es el principal productor, por ejemplo, de plata en el mundo, y el 80% de plata de la que exportamos de nuestra nación se dirige a los Estados Unidos. Igual, en el caso del oro, casi el 80% del oro también se dirige a los Estados Unidos. Y bueno, pues hay aquí intereses. En el caso del cobre, el 70% va hacia China. Entonces hay intereses, muchos intereses, porque México pues es importante, muy, muy importante, incluso de estos 17 minerales estratégicos a nivel mundial que van a ser básicos para la transición energética, que los posiciona el Banco Mundial como estos 17 minerales esenciales. De estos, muchos de ellos, alrededor de 8, ya son estratégicos en México, en el sentido de que o somos de las naciones que más lo producimos, o la número 1, 2, 3 o 4, o tenemos de las mayores reservas y recursos de estos minerales. Es el caso, por ejemplo, pues de lo de litio, el grafito, la plata, el cobre, el molibdeno, el zinc, entre otros. Entonces, pues sí, somos un territorio atractivo para seguir pues llevando a cabo este proceso de extracción, y pues para estas naciones centrales seguirse abasteciendo de nuestros territorios. Estamos hablando con Violeta Núñez, autora de un libro importantísimo, un libro que debería usted tener no solamente para aprender cosas diferentes, sino porque va a abonar a la discusión que seguramente usted tiene todos los días en su entorno. El libro se llama Las batallas por el litio en México. Y de esto hemos estado hablando. Ya nos dijo Violeta cuál es la importancia del litio a nivel mundial, pero Violeta, déjame preguntarte, ¿y si México no hubiera dado el paso para el control del litio
¿Cómo qué nos hubiera pasado? ¿Qué futuro tendríamos? ¿Qué tan significante para México es que se haya cambiado la Constitución para las leyes para que esto sucediera así? Muchas gracias por esta pregunta. Primero, este libro, gracias aquí por permitir hablar de él, este libro de la batalla del litio la batalla por el litio de México, es un libro que sacamos como parte de una investigación que venimos realizando en un espacio que se llama Rompeviento TV con el periodista Ernesto Ledesma. Y con él realizamos un trabajo, y este es el complemento de este trabajo, que fue un reportaje que se llama México, litio al descubierto, donde damos algunas respuestas iniciales de lo que se estaba planteando por parte de la industria minera y que justo responde parte de este cuestionamiento que me hace, ¿no? Una parte de la industria minera, la más fuerte de este país, planteaba, que está agrupada en la Cámara Minera de México, planteaba que México no tenía litio, que México no podía, pues si lo tuviera no podría separarlo porque no tiene la tecnología, y si lo lográramos separar, que eso sería imposible, México no podría producir las baterías ni la electromovilidad. Ese era algo del planteamiento que se hacía, y bueno, en este reportaje que hicimos con Ernesto Ledesma, con el periodista, director de Rompeviento TV, damos la respuesta a esto, justo a partir de un trabajo de campo que hicimos en Sonora, en el Valle del Litio, así se le conoce en este territorio de Zaguaripa, y también en lo que es Vaca de Huachi, donde está actualmente esta mina de litio en manos de la empresa china Ganfeng Lithium, y hemos dicho ya muchas veces que no cualquier empresa china, sino una de las empresas chinas más poderosas en términos de la industria del litio a nivel mundial, a decir de ellos la más poderosa, y bueno, están ellos aquí en Sonora. Entonces hicimos este trabajo de campo para dar respuesta a estas interrogantes, si había litio o no había litio. Y bueno, pues ahí nos encontramos que no solamente era lo que habíamos pensado del yacimiento según Ganfeng Lithium, de arcilla, de litio, de los más grandes del mundo, sino que además hay otros espacios como el que decíamos de este espacio en Zaguaripa, que es el Valle del Litio, que nos dicen los geólogos, como lo podrán ver en el reportaje, que este mismo condición avanza hacia el estado de Chihuahua, y bueno, y también hemos encontrado otras manifestaciones de litio en lo que es Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, entre otros estados, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando aquí de que hay litio en varios estados del país, y bueno, a esto se agrega los estudios que está haciendo el Servicio Geológico Mexicano en 18 estados donde hay manifestaciones de litio, en estas 82 localidades, más estas otras varias decenas que ya están agregando para su proceso de estudio. Entonces, nos enfrentamos a este escenario de una digamos, riqueza todavía no completamente contabilizada. Partimos de esto que decíamos del Servicio Geológico estadounidense, ubicándonos en la nación número 10, dentro de las 34 naciones con mayores recursos de litio a nivel mundial. Y bueno, ¿qué hubiera pasado entonces frente a esta posible modificación de posición, incluso en con esta información del Servicio Geológico estadounidense, que insisto, nos ubica con 1.7 millones de toneladas de litio en la 10ª posición? Lo que hubiera pasado es lo que ocurrió con esta empresa china Ganfeng Lithium, que se asoció con esta empresa inglesa Bacanora Lithium. Esa hubiera pasado. A partir de las 24,000 concesiones vigentes que tenemos, que abarcan casi 17 millones de hectáreas del país, las empresas extranjeras o mexicanas, pero bueno, más extranjeras, que son las que llevan una carrera mayor en la exploración y extracción de litio a nivel mundial, hubieran empezado a asociarse
con las empresas mexicanas que ya detentan estas concesiones, que no olvidemos son hasta por un siglo, pueden hacer hasta por un siglo, y entonces el litio mexicano hubiera seguido esta misma historia que han seguido los otros minerales, donde vienen las empresas, pues sacan los minerales, no los transforman, sino se envían así sin transformar, sino un proceso de industrialización, y bueno, pues lo que queda en estos territorios es muy poco, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí queda una gran devastación ecológica, ambiental, social para muchos de los territorios, y son pocos los beneficios ya a nivel nacional que se dejan, en el sentido de que si revisamos el crecimiento de las exportaciones mineras en estos últimos 30 años, pues realmente es sorprendente cuánto creció. Es decir, nos dedicamos a extraer, insisto, para abastecer estos centros económicos, y en particular, ¿no? Eso lo podemos revisar claramente con los datos de estos minerales que son necesarios para el proceso pues productivo de pues estas economías pues más desarrolladas, ¿no? No para la economía mexicana, que pues sí, se quedará algo, pero no olvidemos, ¿no? Hasta la fecha la Ley Federal de Derechos establece que los mineros pagan de un poquito más de 8 pesos al semestre por hectárea. No se paga por mineral, ni se paga por peso, sino se paga por extensión, 8 pesos, un poco más de 8 pesos, y después de 10 años un poco más de 160 pesos, no más, ¿no? Entonces hay unos derechos extraordinarios, especiales extraordinarios, pero bueno, hemos visto, también tenemos historia que ha sido claramente denunciada por algunas organizaciones, como las empresas también se han dedicado a evadir impuestos a estas empresas mineras, o a que se les regrese pues grandes fortunas vía estos sistemas tributarios que vivimos en el pasado, ¿no? A ver, entonces los dueños o los concesionarios de las minas pagan 8 pesos, más o menos, según nos decías, pero ¿cuánto se llevan? Sí, bueno, eso es algo importantísimo. Si uno revisa, eso es público, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, las ganancias, eso sí lo podemos ver de Grupo México o de otros grupos que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores mineros, y que ellos tienen por obligación que pues mostrar sus estados financieros. Bueno, pues vemos ahora cómo en este contexto, por ejemplo, de pandemia, ya la CEPAL, en lugar de hablar de pobreza extrema, sigue hablando de pobreza extrema, ahora habla de riqueza extrema, y esta riqueza extrema, en el caso de México, pues se ha constituido en parte fundamental por la actividad minera, ¿no? Los 3 hombres más ricos de este país, y varios de ellos del mundo, están de los más ricos del mundo, que aparecen en esta lista de Forbes, pues han hecho sus fortunas o están ligados, ¿no? a las mineras y a la actividad minera, ¿no? Antes de esta actividad minera, al menos 2 de ellos, que es el Grupo México y el Grupo Val, pues no estaban posicionados como de los 3 hombres más ricos de México. Y bueno, a partir de la industria minera, y eso es clarísimo en los estados financieros de ellos, pues vemos que es lo que les da la mayor parte de las ganancias, ¿no? Entonces, pues esta riqueza extrema que permite tener a los hombres más ricos, insisto, de México y del mundo, pues se ha gestado por esta actividad de la minería. Y pues decimos también algo muy importante: algunas de estas empresas tienen verdaderos latifundios mineros, y también aquí habría que revisar esta información pública que, insisto, dan a la Bolsa Mexicana de Valores, donde vemos que algunas de ellas concentran hasta 2 millones de hectáreas, ¿no? Antes de la modificación de la ley minera de 1992, el límite máximo de la extensión eran de 500 hectáreas. Después de eso, pues se eliminó el límite máximo, y por eso también se han constituido estos verdaderos latifundios mineros, que, insistimos, son hasta por 100 años. Y yo quisiera preguntarte, Violeta, fue importante para nosotros en la cuestión económica, en la idea del desarrollo de México, que el litio se quedara gobernado, por decirlo de esa manera, por los mexicanos? Sí, bueno, muchas gracias por sus amables comentarios, y bueno, sí, la respuesta
desde mi perspectiva, es importantísimo que el litio sea declarado como un elemento estratégico y además que, bueno, cualquier proceso que se haga de exploración, explotación y transformación de este quede, porque así incluso se establece ya en la ley minera aprobada la semana pasada, sea para el beneficio del pueblo, ¿no? Todo el proceso de la cadena de valor económica del litio va a estar a cargo de un organismo público descentralizado y cualquier, bueno, tanto las obligaciones que tendrá el Estado mexicano de respeto al medio ambiente y a la naturaleza y a los pueblos originarios, como también por primera vez se establece, pero cualquier paso que se dé en cualquier sentido, pues el Estado mexicano será el responsable de esto. Digo en cualquier sentido porque uno, pues aquí vemos que hay una disputa importante por lo que es la renta de la renta minera, ¿no? Y entonces ya la renta minera estará a cargo o será parte del Estado mexicano y también las ganancias que se pudieran derivar de la producción de lo que es el carbonato de litio y de la electromovilidad que se pudiera realizar en un futuro, pues también las ganancias que se deriven de estas serán parte del Estado mexicano, pero también, como lo vemos en la ley minera aprobada, en esta reforma que se hace al artículo primero, al 5 bis, al 9 y al 10, bueno, cualquier situación que se tenga directamente, incluso aquí lo repito, con los territorios donde haya pueblos indígenas y minerales, y en particular litio, ¿no? Hay un pendiente todavía ahí de los minerales estratégicos, pero ahorita hablando sobre litio, pues el Estado mexicano está obligado a respetar los convenios internacionales, en particular, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que establece una obligatoriedad por parte del Estado de una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada en los territorios donde haya litio y o minerales y donde haya pueblos indígenas, ¿no? Y también tendrá por obligación que respetar los convenios pues ambientales que exista por parte del gobierno mexicano. Entonces, pues es un paso importantísimo que desde mi perspectiva ha dado de proteger un mineral que será estratégico para esta transición energética, no dejarlo a la racionalidad, insistimos, de las empresas que, bueno, ya sabemos cuál es la historia, somos la nación número 1 con la mayor conflictividad socioambiental derivada de la minería en América Latina, ¿no? Ya llevamos varios años y seguimos siendo la número 1 y pocas ganancias, insistimos, se han quedado en general, o sea, se han socializado poco estas ganancias y sí hemos gestado grandes fortunas en el territorio. A ver, déjame preguntarte algo que me parece importante. Yo sé que no hay vacuna contra la corrupción, pero ¿tú crees que en el caso del litio ya habremos aprendido del desastre de Pemex para poder administrar bien este mineral? Pues eso es algo que esperamos que así sea, ¿no? Que creo que ahora estamos en otro momento y que pues vamos a estar como sociedad vigilando que esto ocurra, ¿no? Este organismo público descentralizado, pues me parece que va a tener que alimentarse de varios sectores, no nada más el gubernamental, sino también los sectores académicos, sociedad civil, insisto, los territorios donde estén estos minerales también serán claves aquí en este proceso y entonces pues me parece que habrá una mayor vigilancia y participación social que pues tiene que estar atenta del pasado, ¿no? de lo que ha ocurrido y que bueno, pues será importantísima la experiencia. Dime una cosa, ¿ustedes supieron de las presiones que hubo de parte, sobre todo de los Estados Unidos hacia México, para que no cambiaran las leyes, para que ellos pudieran seguir entrando a México a explotar el litio principalmente? Sí, bueno, yo quiero compartirles aquí a su amable audiencia y a usted que después de que presentamos públicamente el reportaje de México Litio al Descubierto con el periodista Ernesto Ledesma, fuimos amenazados de muerte. Entonces es algo que, pues, bueno, lo hemos vivido en carne propia y, bueno, pues sabemos perfectamente de la poderosa industria minera nacional e internacional y de los intereses que hay sobre este recurso, ¿no? Entonces, actualmente está la
la Fiscalía General de Justicia y el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el proceso de investigación frente a esta amenaza de muerte. ¿Cómo fue esa amenaza de muerte? Fue al día siguiente de que hicimos la presentación de este reportaje donde damos respuesta y pues evidenciamos, ¿no? Yo invito al público que pudiera verlo, México Litio al Descubierto, donde pusimos ahí al descubierto, por eso así le llamamos la gran riqueza que hay en el territorio en términos de litio en arcilla, la posibilidad de que México lo separe, lo hizo desde hace 14 años, separó este litio de la arcilla, toda la posibilidad que tiene la nación también de generar sus propias baterías, como ustedes lo podrán ver en el reportaje, y de crear la electromovilidad. Y bueno, al día siguiente de esto y de que además hicimos pues una denuncia de los cabildeos que estaban habiendo, de las presiones incluso que a nosotros nos había llegado por parte de la industria minera, de que esto no iba a pasar por nada del mundo, que no iban a dejar que el litio fuera declarado como de la nación. Bueno, ni siquiera se planteaba una expropiación ni una nacionalización en el sentido de que lo habían planteado algunas, se planteaba que toda la exploración, explotación y beneficio sería para el Estado, ¿no? El Estado sería el encargado. Y bueno, también hicimos la denuncia del avance de las empresas canadienses sobre el territorio nacional, de las empresas canadienses ya con intereses sobre el litio, y bueno, pues al día siguiente vinieron estas amenazas que pues hemos hecho ya la denuncia en varios medios de comunicación y afortunadamente hemos tenido un respaldo muy importante de nuestras instituciones de trabajo, del mundo académico, ¿no? Que lo agradecemos enormemente, del gremio periodístico y pues varios espacios nacionales e internacionales de solidaridad. ¿Fue una llamada telefónica? Fue Sí, fueron varias llamadas telefónicas, fueron llamadas simultáneas, fueron a la misma hora, en el mismo minuto, nos hicieron la llamada tanto al periodista Ernesto Ledesma como a mí. Investigamos de dónde venían estas llamadas porque al principio pues nos dijeron en el mecanismo de protección, no se preocupen, esto debe ser fuera de aquí de la ciudad, debe ser fuera de un espacio lejano. Investigamos de dónde venían las llamadas y venían a un hotel de aquí, de la Ciudad de México, a unas cuadras de donde habíamos hecho pública la presentación de este reportaje. Fueron llamadas, le digo, a la misma hora, al mismo minuto, eso de números distintos, eso indicaba que estaban hablando de al menos de dos habitaciones distintas, porque después recibimos una tercera y cuarta llamada nuevamente, tanto el periodista como yo, ¿no? Para decirnos que nos íbamos a morir y que, bueno, ya finalmente esas no las contestamos, ya habíamos contestado una y sabíamos que pues era una amenaza, y después pues vimos que también esas llamadas correspondían al mismo hotel. Bien. Violeta, te agradecemos muchísimo que hayas estado en este espacio. Estamos conscientes de que esta batalla todavía tardará mucho tiempo, que tenemos por delante muchas otras que deberán librarse con la idea del nacionalismo y con la idea de que podemos hacer la cosa, y desde luego todo nuestro apoyo y todo lo que se requiera para que la investigación continúe, para que el reportaje pueda salir ampliamente. Y con esto te agradecemos desde luego tu presencia aquí en el día del juicio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muy linda noche. Gracias por el espacio al día del juicio. Gracias. Gracias a ti. Y a usted muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Creo que usted ya vio aquí la importancia del paso que se ha dado en México para que el litio quede en nuestras manos. Por esto, en el día del juicio, hoy, le dimos la información suficiente para que tenga usted la mejor opinión. Soy Miguel Ángel Velázquez y le invito para que el próximo jueves, una vez más, estemos aquí en el día del juicio. Hasta la próxima.